Quédate en casa. Health warning. Está grabando, lo de Lume está grabando. Agencia Sanitaria Coronavirus. Ahí estaba escondido la Siguiendo esquina. las indicaciones de las autoridades sanitarias, todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios. Frenar la epidemia es responsabilidad de todos. Quédate en casa. Warning. You are urged to heed the health authorities' safety guidance on coronavirus at all times. Please self-isolate until Película further americana, notice. Hola, aquí estoy con un vídeo nuevo. Como habéis visto en el inicio, este vídeo va a estar un poco centrado en el tema pues que está ahora candente, ¿no? Porque es una situación muy extraordinaria la que estamos viviendo. Y quería preguntaros cómo lo estáis pasando vosotros en este confinamiento o cuarentena o la medida que tengáis en vuestro país. Y a modo un poco humorístico quería mostraros también cómo está siendo estos 27 días que ya llevo sin salir de casa. Quería enseñaros un poquito cómo lo estoy pasando y ya seguimos. Quiero que me dejéis en los comentarios pues la respuesta a esta pregunta que os he lanzado, ¿no? De cómo lo estáis pasando en vuestros hogares y cómo se vive pues en vuestro país, ¿no? Es verdad que la gran mayoría de mis suscriptores son de España, pero hay muchos otros que son de Argentina, de Chile, de Colombia, de México. Entonces pues quiero preguntaros también cómo se vive allí, porque yo las noticias que tengo de esos países por mi trabajo, ¿no? Es solo a nivel futbolístico de Sudamérica y de América en general. Y nada, quería tratar de una serie de temas, ¿no? En principio el tema de la supervivencia, porque sí que siempre cuando nosotros nos iniciamos en esto bueno, la gente que tiene canal y todo ese rollo, siempre hablamos de supervivencia en el monte, en la nieve, en el desierto, en guerras, en ataques zombies, ¿no? Siempre nos gusta imaginarnos, bueno, pues si hubiese un ataque de zombies, tal, no sé qué, pero no nos imaginábamos cómo sería esta situación, ¿no? Que en realidad es algo que es común, o sea, común, que es una situación que está más cercana, ¿no? Ha habido muchas pandemias, por así decirlo, no como la que estamos viviendo ahora de tener que recluirnos en nuestras casas, pero sí que ha habido otra serie de enfermedades, de virus, o mismamente la gripe española, ¿no? Hace 100 años solamente. Y sin embargo, no teníamos nosotros la conciencia de que algo así pudiera pasar, o por lo menos yo, me lo dices en enero o en febrero, y yo no creía que pudiera llegar la situación a lo que estamos viviendo, ¿no? A asomarme a la ventana y ver coches de militares con altavoces diciendo que nos quedemos en nuestras casas. Y quiero lanzar una reflexión de cuáles serían vuestros objetos tops, ¿no? Para estar en un confinamiento de este tipo, como el que estamos pasando, pero realmente aislados, ¿no? Porque ahora aquí nosotros estamos en una ciudad, lo tenemos toda a la mano, realmente tenemos Netflix, tenemos Disney Plus, tenemos Amazon Prime, tenemos un montón de plataformas, que si Televisión Española lanza un montón de películas gratuitas, en televisión a la carta, tenemos un Mercadona ahí en todos los barrios, supermercados, etcétera. Tenemos las cosas que no hace falta estar en una casa como un búnker. Entonces, pero si nosotros estuviésemos en esta situación, en un sitio que está más aislado, que no tiene un supermercado cerca, que no... Como por ejemplo una noticia que vi de un señor que tiene un barco y se ha quedado en el barco. Entonces, ¿cuáles serían los ítems, los objetos o cosas que vosotros pensáis que tendría sentido en una situación como la que estamos viviendo, que no sea ni de guerra, ni de supervivencia en la nieve, ni ataque zombies, sino que sea algo pues, como lo que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, también quería hablar del tema de la mente, porque sí que es verdad que el desgaste psicológico que mucha gente está sufriendo y estando encerrado tanto tiempo,
¿no? Yo, por ejemplo, 27 días teniendo que teletrabajar de mi casa de noche. Entonces, al final, es un desgaste psicológico que muy poca gente también suele tener en cuenta a la hora de hablar de situaciones de emergencia, ¿no? Siempre el fuego, el agua, tal, que son cosas básicas, sí, pero si nosotros no tenemos una mentalidad preparada a lo mejor para esa situación, da igual que tengas muchos conocimientos de supervivencia, que tengas fuego, que tengas todo, porque te puede no servir para nada y volverte loco y que al final no puedas sobrevivir porque entres en estado depresivo o ciertas cosas. Quiero recomendar un vídeo que es de una compañera mía de la facultad. Tiene un canal sobre cosas de psicología, está súper bien y ha hecho una serie de vídeos sobre pues el confinamiento, la cuarentena, cómo pasarlo para que no te afecte tampoco mucho a nivel psicológico. Entonces pues os lo recomiendo, dejaré abajo el link y aquí por arriba también la recomendación a su canal. Y pues si queréis, ahora que tenéis tiempo alguno, pues si queréis echarle un vistazo, os invito a que lo hagáis. Y bueno, y también quería hablar de otro tema, otro debate muy importante, que son las redes sociales y bueno, todas las noticias. Ahora estamos viviendo un boom de información. Yo misma cuando abro mi móvil, abro algunas redes sociales y es noticia, 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 noticia tras otra en todo el mundo. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, cuando me fui a Holanda, la única forma que tenía de saber qué estaba pasando en España, sí que eran las redes sociales. Yo me metía, por ejemplo, en Twitter, que hay una pestaña de noticias de coronavirus, y sí que yo me metía ahí y podía ver todo lo que estaba pasando minuto a minuto en España. Pero cuando estás aquí, que ya lo tienes en la tele 24 horas, lo tienes en la gente que te está hablando, lo tienes en los grupos de WhatsApp, y al final es un agobio, un estrés más grande, el estrés que te produce la superinformación que la de la situación en sí. Entonces yo, por ejemplo, he decidido que muchos grupos de WhatsApp no los miro, no los contesto, no los respondo, no los leo, porque al final es un agobio y con mucho que tú estés, o sea, nosotros estamos en nuestras casas, no podemos tampoco hacer mucho, entonces tener esa fuente de estrés ahí no está sirviendo para nada. Entonces yo recomiendo también que si veis que vuestras redes sociales os están agobiando, que no las miréis y ya está, porque al final eso lo único que hace es cargarte de más estrés añadido. Y bueno, quería dejaros con un vídeo, esto ya es un vídeo, ¿no? Pero quiero decir que quiero dejaros con unas imágenes para terminar, que he recopilado de momentos que yo he estado en el campo, fotografías, etcétera, para que sepáis que al final esto en algún momento se va a acabar, dure un mes, dure dos, dure lo que sea, al final se va a acabar. Y cuando haya acabado, tenemos que salir con más fuerza a aprovechar la naturaleza, que una de las cosas que también tenemos que ver, que estamos aprendiendo con esto, es que hay menos contaminación, los animales están llegando a sitios donde antes no llegaba por el ser humano, entonces es como que la naturaleza está abriéndose paso cuando nosotros ya no estamos en las calles, y eso tiene que hacernos reflexionar para que veáis que nosotros, o sea, para que veáis que hay que cuidar el medio ambiente, que es lo que nos da la vida. Que como estaba diciendo, que yo, por ejemplo, cuando me tenía que sacar el B1 de inglés, pensaba que nunca iba a llegar el momento en el que lo tuviese. Ya lo tengo y es como, bueno, esa parte pequeña que yo he tardado en sacarlo, al final se queda en nada, porque yo ya lo tengo. Entonces, ese periodo de tiempo, en comparación con el periodo de tiempo de mi vida, no es nada. Y al final esto es así. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué es? Cuando ya una vez que salgamos, al final solo habrá sido una anécdota y ya está. Entonces os dejo con esa imagen, espero que os guste, que os entre recuerdos y nostalgia del monte, aquellos que, como yo por ejemplo, que viven en la ciudad y que no tienen oportunidad de abrir la ventana y ver el campo. Y nada, que os quedéis en vuestras casas, porque al final la única manera de parar esto es quedarnos en nuestras casas y no contagiar a otras personas que, por ejemplo, como yo, son más delicados en este tema. Así que nada, un saludo y hasta nos vemos. Que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca y criatura
tiene vida, tiene alma, es un ser.